Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos, amigos. En esta noche estamos meditando un poquito aquí en la palabra de Dios y quiero compartir rápidamente algo que estaba meditando en la palabra del Señor. Y como los lunes tenemos doctrina en general, ¿verdad? El diseño de doctrina estamos dando ya dimos un poquito lo que es el diseño, y dimos siete cosas que destruyen la sana doctrina, y luego hablamos un poquito de los 7 ángulos de la doctrina, de la sana doctrina. Pero en sí, la palabra instrucción quiere decir doctrina, y hay unos textos, ¿verdad?, que me llamaron la atención, y como hijos de Dios, por eso le puse a este pensamiento doctrina sacerdotal, porque miro que hay un texto en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 7, que dice: pues los labios del sacerdote deben, no dice que si quieren, dice deben de guardar la sabiduría. Dice, y los hombres deben buscar la instrucción, esa es doctrina, de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Entonces hay una doctrina sacerdotal. Cuando dice la instrucción, allí nos está hablando de la palabra doctrinal, de una palabra doctrinal, en la cual, hermanos, nosotros debemos de entender. Pero fíjese que aquí es donde yo quiero, en el libro de 1 de Pedro 2:9, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, mis hermanos: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes, fíjese bien, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis amados hermanos, aquí lo que yo veo un poquito, y estaba meditando yo, en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos, y bueno, hace muchos tiempos, ya de hace mucho tiempo, lo que es el sacerdocio se ignora mucho en muchos lugares, pero en sí el sacerdocio es algo profundo. Hay funciones sacerdotales, hay doctrina sacerdotal, hay vestiduras, cobertura sacerdotal, y obviamente que nuestro sacerdocio no es el levítico, sino el según Melquisedec, porque eso dice la Biblia, que ya no estamos bajo el pacto de Leví, sino de Melquisedec, de un pacto eterno, mi hermano. Entonces, al nosotros, a lo que yo voy en esta noche un poquito, es meditar un poquito qué es lo que el pueblo debe de buscar, qué es lo que el pueblo debe de buscar, porque fíjese que estamos viviendo un tiempo bien tremendo, donde a pesar de que adoctrinamos, a pesar de que enseñamos, a pesar de, mis hermanos, de que nosotros instruimos, la gente ignora mucha palabra de Dios, y la ignora porque no escudriñan y no leen su palabra. Hay mucha gente yendo a las iglesias a ser oidores olvidadizos, y razonan en su propio entendimiento. Entonces eso es falta de doctrina. Y lo que aquí dice Malaquías 2:7 es que, hermanos, hay un deber de parte del pueblo, pero también hay un deber de parte del sacerdote. El deber del sacerdote es guardar la sabiduría.
Y en esto implica, hermanos, palabras de vida, palabras de restauración, palabras de confortación, palabras de consuelo, pero también en esa palabra también hay exhortación, hay reprensión, hay confrontación. Entonces dice que los hombres, o sea, está hablando del pueblo, deben de buscar la instrucción de su boca. El deber del pueblo de Dios es buscar a su sacerdote. ¿Cuándo? Cuando tenga un problema. No sé si usted recordará cómo la gente iba a Moisés y Moisés se mataba instruyendo y dando consejos, y hasta que llegó su suegro Jetro y le dijo, mira que te vas a matar, te vas a destruir tú solo. Delega hombres con sabiduría, delega hombres que tengan la unción, delega hombres aptos, capaces, para que te ayuden. Y impárteles, oiga lo que dice, impárteles, ponle en las manos, impárteles autoridad, de tu autoridad. Entonces dice así, pues en pocas palabras dijo, así vas a traer un poquito de descanso, de reposo a ti, pero si estás desde la mañana hasta la tarde ministrando al pueblo, te vas a acabar. Entonces uno de los propósitos sacerdotales, hermano, porque Jetro era un sacerdote, y quiero pensar que allí es donde Moisés fue instruido sacerdotalmente. Y pastoralmente, ¿verdad? Obviamente, porque él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Ahí es donde lo trinearon a pastorear. Pero lo más interesante que era un sacerdote de Madián. Entonces este sacerdocio, hermanos, y me imagino que se le instruyó a Moisés. Y Moisés aprendió. Pero la Biblia dice que nosotros, hermanos, somos, en una versión me gusta, en 1 Pedro 2:9, dice que vosotros, dice, al contrario, sois una raza escogida. Dice, un sacerdocio real, nación santa, pueblo de posesión exclusiva, a fin de que manifestemos las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O maravillosa, aquí dice esta versión. Es la versión Pratt's. Y es interesante, hermanos, cuando el ministro está dotado de un sacerdocio, que sabe lo que es un sacerdocio, porque un sacerdocio ministra el pan y ministra el vino. Hoy en día vemos iglesias que ni siquiera ministran la Santa Cena, ni siquiera cada mes ni cada semana, allá hace apenas cada año, tradicionalmente. Entonces una de las funciones sacerdotales es la administración del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces tenemos que nosotros entender, hermanos, que hay muchas cosas. Otra cosa que se ministraba, hermanos, como Moisés, que había sido instruido por el sacerdote de Madián, su suegro Jetro, era, hermanos, recuerde que cuando él llegó ante el faraón llevaba una vara que representa autoridad, y cuando el Señor le dice, mira qué tienes en la mano, usa lo que tienes en la mano. Que tenía una vara, y se echa al piso y se convertirá en serpiente. Y cuando usted lee las escrituras, los hechiceros, los sacerdotes de las tinieblas de ahí, de Egipto, también hicieron que se convirtieran las varas en serpientes. Pero fíjese qué tremendo como la vara de Aarón se devoró a las dos serpientes que habían tirado los sacerdotes de Egipto. Y eso habla, hermanos, de autoridad, habla de poder, habla de que un sacerdote tiene que estar respaldado con una autoridad de parte de Dios. Pero un sacerdote, hermanos, también hablando en la esencia espiritual, tiene que estar dotado de una palabra de sabiduría. Porque dice que su deber, aquí dice en Malaquías capítulo 7, dice, los labios del sacerdote deben, es un deber, del sacerdote. El sacerdote no tiene opción.
sino tiene el deber de guardar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es el mensajero, es el Malak de Dios. El Malak es un ángel. Por eso en el libro del Apocalipsis habla, dice, escribe a los 7 ángeles de la iglesia de Asia. Esos ángeles representan esos pastores sacerdotes, porque el sacerdote guarda la instrucción, guarda la sabiduría, y dice los hombres deben, es un deber. El del sacerdote guarda la sabiduría, pero el deber del pueblo de Dios es buscar al sacerdote y ser ministrado por el sacerdote. Cuando el ministro sabe lo que es un sacerdocio. Porque si cuando no sabes qué es un sacerdocio, hermanos, a veces damos malos consejos, damos mala guianza. Pero lastimosamente, hermanos, también vemos pueblo que es como Coré, que se levanta en contra del sacerdocio, o como los Nicolaitas, o como Balaam, o todos esos hombres, ¿verdad? Como los Caínes, hermanos, que se levantan en contra de la autoridad y desafían lo que Dios ha puesto por autoridad. Y muchos creyentes creemos salirnos con la nuestra, ¿verdad? Sin saber que a ese hombre lo ha establecido Dios como autoridad, como sacerdote, para instruir al pueblo de Dios. Y qué tremendo es cuando nosotros no tenemos ese entendimiento y lejos de ayudar a una persona, pues la destruimos. Eso es parte de la administración del alma, ¿verdad? Se me hace interesante a mí Malaquías capítulo 2, porque fíjese lo que se estaba dando allí, hermanos, con los sacerdotes. Dice el verso 1: y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honra a mi nombre, dices, el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición. Maldiciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Es decir que el sacerdocio levítico, hermanos, o arónico, en el pasado se desvió de lo que eran sus funciones y no servían a Dios de corazón, sino que dice aquí que no honraban a Dios de corazón, sino de labios, hermanos. Entonces Dios les estaba diciendo, mire, su bendición la voy a convertir en maldición. O sea, quiere decir que un sacerdote, hermanos, cuando se desvía de la honra hacia Dios, es decir, y estamos diciendo en servicio, hermanos, cuando los cultos los convertimos en una falacia, hermanos, de payasadas, ¿verdad? Y no entendemos, ¿verdad? Porque, mire, mucha gente ahorita, a mí me han preguntado como pastor, que por qué danzamos, que por qué brincamos, que por qué hacemos. Mire, yo le puedo responder que todo lo que hacemos en la iglesia es porque lo hemos enseñado bíblicamente, porque es bíblico. Las danzas, es bíblico, hermanos, la oración, es bíblico la Santa Cena, es bíblico, hermanos, el gozo, el corro, eh, 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 el derramamiento del Espíritu, el hablar en lenguas, en profetizar, el tener visiones. Todo eso es parte de un sacerdocio, es un mover del Espíritu. Pero hay gente que hace las cosas sin instruir al pueblo. Entonces cuando se cae, hermanos, en imponerle al pueblo. Pero entonces también hay gente que viene de otros pueblos mal enseñados y se quedan acostumbrados a no tener autoridad, a no respetar autoridad, a no ir con el sacerdote cuando se tiene que ir a examinar. Por ejemplo, dice en el Antiguo Testamento que cuando una persona le empezaban a salir manchas blancas, tenía que ir con el sacerdote para que lo examinara, para que le determinara si era lepra o no. Si era lepra, lo tenía que aislar, lo tenía que mandar fuera del campamento, pero si no, o sea, en 7 días quedaba limpio y ya ahí, ya, lo
cómo lo, ah, lo proclamaba limpio el sacerdote. Entonces, en una ocasión también el Señor hizo un milagro y dijo, vayan, ve y muéstrate al sacerdote, lleva tus ofrendas. Porque antes del sacerdocio se movía por ofrendas. Usted sabe que llevan sus carneritos, llevan sus palomas, eh, eh, sus corderitos, sus novillos, para que fueran sacrificados por sus pecados. Gracias a Dios que nosotros tenemos al Cordero que ha sido inmolado y que su sacrificio fue eterno una vez y para siempre. Y que su sangre inocente, su sangre limpia, nos limpió de todo pecado y toda maldad. Diciendo Pedro que nos hizo reyes y sacerdotes, llamándonos de las tinieblas a su luz admirable. A una vida que vivíamos en oscuridad, mis amados hermanos, mis amados amigos, siervos, siervas. Pero sin embargo, hermanos, el conocer el sacerdocio, su función, tenemos que no conocer nomás, sino practicar el sacerdocio. Y una de las funciones que hacía el sacerdocio, hermanos, en el antiguo, que es una figura de lo que nosotros hacemos, hermanos, en el mundo espiritual, en el mundo físico, porque lo que hacemos en el mundo físico repercute en el mundo espiritual. Es decir, que lo que hacemos en la tierra tiene un efecto en el cielo. Por eso el Señor dijo, lo que atares en la tierra también será atado en el cielo. Eso es sacerdocio. Porque, ¿qué hacía Elías? Decretaba palabra aquí en la tierra y descendía fuego del cielo. Es maravilloso saber, hermanos, cuando eres sacerdote. Cuando eres sacerdote sabes que llevas tu pectoral, llevas tu túnica, llevas tus sandalias, llevas la tiara o ¿cómo se le llama? La turbante. Llevas tu urim, tu turim, hablando espiritualmente. Ahora lo figura Pablo eso como una armadura, ¿verdad? En otra figura. Pero esa es la vestidura sacerdotal que representa muchas cosas. Y fíjese que aquí el Señor está reprendiendo a los sacerdotes en Malaquías capítulo 2:1. Y dice en el verso 13 aquí, yo reprenderé, dice, a vuestra descendencia. Fíjese la ira de Dios. Y os echaré estiércol en la cara, el estiércol de vuestras fiestas, seréis llevados con él. Entonces quiere decir que estos sacerdotes empezaron a corrompir, hermanos, empezaron a prostituir con otros dioses y hacían fiestas paganas. Amados pastores, amados amigos, hermanos, tengamos cuidado con las fiestas paganas dentro de la iglesia. Examinemos qué es bíblico y qué no es bíblico. Hasta dónde nos permite el Espíritu Santo. No porque yo quiera tener gente en la iglesia voy a meter estas fiestas paganas, no, hermanos. Una cosa es que el templo se ha diseñado para adorar a Dios. El templo de Dios, allí se sacrifica espiritualmente. Allí se ofrecen holocaustos, ofrendas, se diezma, se adora, se derrama el espíritu. Allí se hacen danzas de gozo, de alegría, corros. Allí se hace una fiesta para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces, hermanos, no hemos entendido como hombres de Dios que es un real sacerdocio. Y a veces queremos que Dios tenga la mentalidad que nosotros tenemos. Y no se puede, mis amados hermanos. Entre más limpio tengamos nuestros servicios de toda su contaminación, más la gloria de Dios se va a mostrar en nuestras congregaciones. Porque el Señor obviamente que no se va a mover donde hay prostitución, ¿verdad? Espiritual. A veces no cuidamos el altar. Aunque usted dirá, no, el altar es el corazón, sí. Pero me refiero a que ¿quién nos predica? ¿A quién subo al altar?
¿A quién le permito como sacerdote que lleve la instrucción, la doctrina? Porque doctrina no son 18 puntos doctrinales ni 16, mis amados hermanos. Doctrina quiere decir instrucción y enseñanza. Y toda la Biblia es enseñanza, es doctrina. Pero hay puntos específicos con los cuales son básicos. Hablando de doctrina es básica, práctica, escatológica y elemental. Y yo veo una doctrina sacerdotal, que es la según Melquisedec. Y esa está basada, hermanos, en la administración de la Santa Cena. Una de las prácticas que nosotros no debemos de ignorar, hermanos, en nuestras congregaciones. Porque dice que la noche en que el Señor fue entregado, eso es persecución. Persecución. Dice, tomó pan y vino y compartió con sus discípulos. Pero también vemos, mis amados hermanos, como también David decía en el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra versión dice mis enemigos, persecución. Entonces, la Santa Cena, hermanos, es muy importante. Porque el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 en adelante, por ahí usted puede ver, unas versiones dice que tenían todas las cosas en común, dice que partían el pan. Y en unas versiones dice, tomaban la Santa Cena a diario. Porque los apóstoles eran perseguidos y ellos no sabían cuándo los iban a matar o los iban a entregar. Y ellos tenían que estar en comunión con el Cristo. Por eso Cristo tomó la cena el día que fue entregado, porque tenía que tener la comunión con el Padre. Entonces, la Santa Cena es la comunión, es una doctrina sacerdotal, definitivamente. Ahora, si hablaríamos de la sangre que se ministra, porque la sangre es muy representativa en el mundo espiritual. Usted sabe que hasta los hechiceros, los brujos y todo eso usan la sangre. ¿Por qué? Porque representa el alma del ser humano y del animal. En la sangre está la vida. Eso dice Levíticos. Entonces, ¿por qué se usaba un animalito con una alma inocente? Para reemplazar los pecados, para limpiar los pecados, para remitir los pecados del pecador. Una alma pecadora por un alma inocente. Por eso es que Cristo, sin pecado, sin mancha y sin arruga, Él fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero aquí el problema es que aquí los sacerdotes habían perdido sus turnos, habían perdido el temor a Dios, se habían torcido, estaban haciendo las cosas como no deberían de. Y entonces eso trajo consecuencias al pueblo de Dios, porque el que debería de haber guardado la sabiduría y los hombres deberían de haber ido al sacerdote para oír la instrucción de él, porque era el mensajero de Dios, no lo hicieron. Entonces dice el verso, el verso 4, dice, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y de paz, dice que era de vida y de paz, la cual le di para que me reverenciara. Fíjese, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, esto no se trata de legalismo, fariseísmo, tradicionalismo. Esto se tiene que tomar con entendimiento, hermanos. Y no ser tan emocionalistas, sino centrados en lo que estamos enseñándole al pueblo de Dios, porque se te va a demandar, pastor, se nos va a demandar. Lo que no sea revelación de Dios, lo que no sea propio que Dios te dio, se te va a demandar a ti y a mí. Entonces eso de oír y predicarles lo que uno oye y quiere usar la unción de otra persona, eso es muy peligroso en el mundo espiritual. Eso de bajar los mensajes de
de los apóstoles del internet, que yo creo que mucha gente piensa que nosotros bajamos los de llamada final, bajamos las prédicas del apóstol. No, hermanos, Dios nos ha dado una fuente, y es una cobertura que es apostólica, pero la revelación es a cada individuo, como sacerdote y como pastor. Tenemos que, ¿cómo se puede decir? Evolucionar en esa revelación particular que Dios nos da. Yo no puedo predicar como mi apóstol, porque es revelación que se le dio a mi apóstol. Puedo beber de esa fuente, pero ya yo dar de beber lo mismo, no puedo. Y es lo que muchos pastores están haciendo y engañando al pueblo y no lo están nutriendo. O sea, lo entretienen, pero no tienen el compromiso de estar vistiéndolos como bodas para el día que venga el Señor Jesucristo. Entonces, es una responsabilidad lo que estos sacerdotes ahora, el pacto que Dios había hecho con Leví era de vida y de paz. Mire qué hermoso. Y luego le dice dice allí, las cuales le di para que me reverenciaran. O sea, la paz y la reverencia, hermanos, son la paz y, discúlpeme, la vida y la paz son para reverenciar al Señor. Y luego dice que lo reverenció y dice que estaba lleno de temor. Y dice de temor ante mi nombre, ante su autoridad. A veces ya se pierde el temor a Dios y hacemos cosas que ni siquiera son bíblicas. Agarramos doctrinas. Mire, hay doctrinas de hombre, hay vientos de doctrinas, hay doctrina extraña. Está la doctrina de Balaam, está la doctrina de los Nicolaitas, viento de doctrinas. Y está, me falta una que ahorita no la recuerdo, pero hay 7 doctrinas que destruyen la sana doctrina. La sana doctrina no es la forma en que te vistes, no es lo que usas, si usas velo o no usas velo. No, eso no es, hermano. La sana doctrina es un diseño que Dios ha diseñado para un estilo de vida hacia Dios. Es para que nosotros podamos vivir honrando a Dios, para que nosotros podamos vivir agradando a Dios en una vida equilibrada. No muy libertino ni tampoco muy pecador, porque siempre vamos a fallar, pero tenemos que tener esa sabiduría. Ahora, más como pastores tenemos que tener sabiduría para guiar a la persona que ha pecado o que ha caído, de instruirla y volverla a los caminos de Dios. Pero el deber de la oveja es buscar al sacerdote. No el sacerdote estar buscando a la oveja, porque luego ya como dicen, no, pues el buen pastor a sus ovejas las busca. Sí, mis hermanos, pero cuando hay un problema, el deber del pueblo es ir al sacerdote, es ministrarse con el sacerdote, es escuchar la instrucción del sacerdote, porque el sacerdote guarda la sabiduría en sus labios. Entonces muy poco se habla del sacerdocio y a veces, hermanos, se habla muy poco porque se desconoce mucho de lo que es el sacerdocio. Y ahora no estamos hablando de algo literal, porque esto ya no es literal, es una figura, es una sombra, es un tipo. Que muchos tampoco no saben que son sombras, tipos y figuras. Usted ha de saber que a nosotros no nos formó un instituto bíblico, ni la teología. A nosotros nos formó el Espíritu Santo por medio de revelación. Y toda la gloria y la honra es para Él solamente. Pero el temor hacia Dios y hacia su nombre tienen que ser grandes en nuestros corazones. Porque se está perdiendo esa reverencia en los templos, en los lugares de reuniones, hermanos. Reverencia no es que grites, saltes, eso es expresión de alabanza, de gratitud, de gozo, hermanos. Irreverencia, hermanos, son las inmoralidades que se están cometiendo sexualmente, de robar al pueblo.
de enriquecerse del pueblo, de enseñorearse del pueblo. Por eso la iglesia está como está, porque no tiene doctrina sacerdotal. Entonces, al menos como decía de la Santa Cena, al menos cada primer domingo del mes, mis amados hermanos pastores, practiquemos esa memoria, porque es en memoria. Mejor andamos, a veces se ven pastores practicando la resurrección del niño Jesús y practicando la Navidad, que porque nació el niño Jesús. Y la Biblia no dice que celebres eso, dice, esto hacerlo en memoria de mí cuantas veces lo hagáis en memoria de mí. Entonces esa sí es una instrucción que tenemos que poner cuidado en esa carta a los Corintios capítulo 11. Entonces, mis amados hermanos, qué tremendo es esto. Solamente quise agarrar estas 3 escrituras porque son tan interesantes. El libro Apocalipsis capítulo 1 verso 5 en adelante dice que el Señor nos hizo un reino de sacerdotes. Entonces el sacerdocio, mis amados hermanos, se tiene que practicar como doctrina. ¿Y qué es doctrina? Enseñanza. Enseñanza, hermanos. No literalmente, obviamente no estoy hablando literalmente. Por eso Pablo les decía, no quiero que ignoréis. Y usted ve que Pedro dice, no quiero que ignoréis, hermanos. Y no quiero que ignoréis. La ignorancia es el peor enemigo del hombre, de Dios. No es tanto el estudio que te hace sabio, sino la comunión con Dios. Lo que te hace sabio es la equilibración como ministros. La emoción te descontrola. La emoción te lleva a torcer a muchas gentes. ¿Para qué te quieres hacer tan? Mira, la gente piensa que porque tiene 200, 300, 400 gentes, ya es un gran siervazo. No, hermanos. Si lo que te da el éxito en el sacerdocio es la humildad. Por eso el Señor dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que te da el éxito no es todo lo que logres, sino cómo lo haces, porque la obra será probada por fuego. Entonces, mis amados hermanos, consiervos, amigos, todos aquellos que practicamos, hermanos, la palabra de Dios en nuestros labios, guardemos la sabiduría. Pidámosle a sabiduría a Dios, temor de Dios, porque nuestros labios guardan la sabiduría del Señor. Pero el deber del pueblo es buscar al sacerdote para ser instruido, porque Él es el mensajero de Dios. Por eso, cuando usted ve las iglesias, como le dije, yo me voy a Apocalipsis rapiditamente. Cuando usted ve las cartas que escribió Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Usted puede darse cuenta que hay reprensiones. Déjeme veo en la carta número 1. Dice, en el capítulo 2 empieza a escribir, se escribe al ángel de la iglesia de Éfesos. Entonces, ese ángel es el pastor, es el ministro, es el sacerdote que está ahí delante de ese pueblo. Y es donde nosotros tenemos que poner cuidado, mis hermanos. Pues este sería un leve pensamiento solamente de la doctrina sacerdotal, de guardar la sabiduría de Dios, y que del pueblo debe buscar la instrucción del sacerdote, porque es el mensajero de Jehová de los ejércitos. El sacerdocio está diseñado para ministrar la sangre y el cuerpo de Cristo, que es el pan y el vino según Melquisedec. Por eso cuando Melquisedec le sale al encuentro, hermanos, a Abraham, fue lo que le ministró, pan y vino. Pero a cambio, ¿qué le dio?
¿qué le dio a Abraham? Abraham venía de una guerra. Abraham venía de derrotar a 5 reyes. Abraham venía de liberar a su pueblo. Y dice que traía despojos y le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Hay muchos pastores que ni siquiera creen en el diezmo. Y hay quienes creen en el diezmo y piensan que el diezmo es para enriquecerse y entre más diezmos. No, hermanos. Entendemos que la iglesia tiene necesidades económicas y los pastores que están dedicados a la obra también, porque dice que el obrero es digno de su salario y que no pondrás bozal al buey que trilla. Pero Pablo decía en una de las cartas, dice que él tenía un derecho como apóstol y no lo usaba con tal de no ser piedra de tropiezo para los del pueblo. Y todavía les suplicaba que no le quitaran esa gloria, porque a Pablo le ofrecían ofrendas, le ofrecían diezmos, le ofrecían, y él no los agarraba, él se los daba a los necesitados. Él llevaba ofrendas, no se las quitaba, él llevaba. Pero él tenía el derecho de vivir, porque dice que el que sirve al altar debe de vivir del altar. Y tenía ese derecho, pero Pablo dice, ¿sabe qué? No me quiten esa gloria. Es una gloria que yo le doy a Dios. Entonces muchos, aprovechándose de su derecho como ministros, han defalcado al pueblo de Dios. Y han deshonrado a Dios. Y espero que no caigamos nosotros en eso, mis amados hermanos. Dios nos libre. La obra va a ser probada, la obra es probada por fuego. Así es que yo les invito, hermanos, a que en esta noche hagamos una oración y que Dios nos dé la sabiduría, mis amados hermanos, a que los ministros podamos ver. Mire, por eso no quiero decir esto, pero es una gran verdad. Quizás muchos pastores ya terminaron su carrera, pero muchos pastores han muerto antes de tiempo. Y muchos pastores están pasando enfermedades, siendo procesados porque Dios quiere limpiarlos. No seamos, hermanos, no ignoremos lo que Dios está haciendo. Y esto es bien duro, hermanos, ver tanto apóstol, pastor, quizás profetas, evangelistas, maestros, ver ovejas de la iglesia morir, dormir. Y como le digo, algunos porque terminaron su carrera, otros porque Dios los quitó de la tierra. Pero a otros, diciendo quitó de la tierra, que murieron antes de tiempo. Que no era el tiempo que murieran, pero murieron. Por alguna razón, Dios lo sabe. Pero algunos están siendo tratados con esta enfermedad del COVID tremendamente. Es que oremos, hermanos, por los ministros, oremos unos por otros, mis amados hermanos. No vivamos de la emoción del evangelio. Pensamos que esto es un juego y nos paramos ahí. Y gloria a Dios por todos aquellos siervos hermosos, siervos del Señor que aman su venida. Porque ya ni la venida del Señor anuncian, hermanos. Por eso nosotros hemos llamado final para sonar trompeta en Sión, dar alarma en el Monte Santo y que tiemblen los moradores de la tierra porque el día del Señor está cercano. Esa es nuestra encomienda que Dios le dio a nuestro apóstol Otto René Azurdia y que seguimos fielmente esa doctrina del avenimiento y de la llamada final. Así que, mis amados hermanos, yo los bendigo, los amo y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra esta noche, Señor, esta leve reflexión y pidiéndote, Padre amado, que todo aquel que escuche, Señor, esta leve reflexión o enseñanza, Padre, podamos meditar seriamente, Señor, de lo que es tu sacerdocio. Ayúdanos, Padre mío, a llevar tu obra, Señor, conforme a tu guianza de tu Espíritu Santo, conforme al fuego que se ministra en el altar de tu Espíritu Santo. Que seamos gente de altar, gente adoradora, gente, Señor, alabadora. Hacemos gente sacerdotal, Señor, nación santa, pueblo adquirido, Señor, por ti, para posesión tuya.
llamados a ministrar en tu presencia, Señor. Por eso te doy gracias, Señor. Como dice tu palabra, lloren sacerdotes ministros de Jehová a la entrada, entre la entrada y el altar. Entonces, Padre, en esta noche te pedimos sabiduría en nuestros labios y que tu pueblo pueda entender que tiene que venir, Dios, a buscar la instrucción del sacerdote, Señor, porque es el mensajero del Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo amado, bendice a los siervos, cuídalos, guárdalos, Padre, y que puedan llevarse esta palabra a su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y el domingo estaremos allí, hermanos, si Dios nos lo permite. Va a estar un poco frío. Váyanse bien abrigados. Y bueno, ya Dios dirá si nos permite estar el domingo allí. Y si nos permite, pues vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Que tengan una linda noche. Que Dios los bendiga. Que descansen la presencia del Señor y que ángeles acampen alrededor de su vida. Que Dios me los bendiga.